Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde, como fieles adictos al drama y al salseo, nos reunimos para analizar con lupa los entresijos del mundo del espectáculo otomano. Hoy, mis queridísimos, nos sumergiremos en un tema que sigue dando de qué hablar, un culebrón digno de la mejor producción de Ay-Yapım, y que me tiene al borde del colapso nervioso. ¿De qué hablo? Pues de la eterna, fascinante y para muchos, dolorosa historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, como ya adelanté en la introducción, hoy voy a argumentar porque creo firmemente que Demet, señoras y señores, se explotó. Es cierto, lo sé. Todavía hay un ejército de fans aferrados a la esperanza de que Sanem y Can sean algo más que personajes, que la chispa que encendieron en Erkencikus siga viva fuera de las cámaras. Sueñan con el final feliz, con la boda secreta, con los hijos corriendo por los viñedos turcos. Pero agárrense fuerte porque hoy voy a intentar con datos, análisis y, por supuesto, mucha especulación informada, demostrar que esa ilusión, por bonita que sea, no se sostiene en la realidad. Antes de que me acusen de Grinch serial de los romances televisivos, quiero dejar claro algo crucial: esto no es una opinión personal subjetiva. No estoy expresando mis deseos o mis preferencias. Estoy ofreciendo un análisis basado en lo que he observado, en las declaraciones que he leído, en los rumores que he escuchado de fuentes que dentro de la jungla mediática considero confiables, o al menos, lo más confiables posible. Es un intento de separar la fantasía de la realidad, de entender por qué la relación entre Demet y Can, fuera de la pantalla, tomó un rumbo tan diferente al que muchos esperaban. Pero antes de meternos de lleno en este embrollo digno de las mejores tramas de amor y desamor, quiero recordarles, mis chismosos consentidos, que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo nuevo contenido, porque aquí, la verdad sobre el showbiz turco nunca descansa. Y si disfrutan de este tipo de análisis profundo y sin tapujos, regálenme un like, y compartan este vídeo con todos sus amigos adictos a las series turcas. Hagamos crecer esta comunidad de amantes del chisme informado. Y ahora sí, prepárense una taza de café turco bien cargado, acomódense en sus sillones favoritos, y acompáñenme a desentrañar este misterio que involucra a dos de las estrellas más rutilantes del firmamento turco. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Para entender por qué afirmo que Demet explotó, y por qué tanta gente se resiste a creerlo, primero debemos contextualizar el fenómeno Erkencikus. Esa serie, mis queridos, no fue un simple éxito televisivo, fue un tsunami cultural. Catapultó a Demet y a Can al estrellato global, creando una legión de fans obsesionados con la idea de que su romance trascendiera la ficción. La química entre ellos era innegable, electrizante. Las miradas que se cruzaban, los gestos sutiles, la complicidad palpable, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más que una simple relación laboral. Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Después del final de la serie, la relación entre Demet y Can comenzó a enfriarse, a distanciarse, hasta llegar a un punto en que, según los rumores más insistentes, apenas se dirigían la palabra. Surgieron teorías de todo tipo para explicar este distanciamiento: celos profesionales, egos inflados, ambiciones encontradas, diferencias irreconciliables en sus personalidades, y por supuesto, el clásico no somos compatibles fuera de la pantalla. Can, por su parte, continuó su carrera, protagonizando otras series y viajando por el mundo como embajador de la cultura turca. Su actitud con respecto a Demet siempre fue, digamos, estratégicamente ambigua. Mantenía viva la llama de la esperanza entre los fans, alimentando la fantasía de que el romance entre Sanem y Can podría resucitar en cualquier momento. Demet, en cambio, optó por una estrategia mucho más clara y contundente: el silencio. Se centró en sus proyectos, evitó hablar de Can y, en general, intentó desvincularse de esa imagen de Sanem, que la había perseguido incansablemente durante tanto tiempo. Y es precisamente aquí donde entra en juego la explosión de Demet. A lo largo de los años hemos visto a Demet tomar distancia, de forma cada vez más evidente, de la imagen romántica que se proyectaba de ella en relación con Can. Ha luchado con uñas y dientes para que se la reconozca como una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, y no simplemente como la novia de Can Yaman. Ella quiere ser valorada por su propio mérito, por su propio trabajo, por su propia individualidad, y no por su relación, real o imaginaria, con otro actor. Y aquí, señoras y señores, es donde el fandom se niega a aceptar la realidad. La fantasía de Sanem y Can es tan poderosa, tan arraigada en él.
Corazón de los fans que se resisten a admitir que la verdad es otra. Se niegan a aceptar que Demet tiene derecho a seguir adelante con su vida, a construir su propia carrera, a ser feliz sin tener que estar eternamente ligada a la imagen de Khan. Pero volvamos a los hechos, a las pruebas tangibles que respaldan mi argumento. Después de Erkenci-Kuş, Demet protagonizó varias series exitosas, como Doğduğun Kaderindir, Mi hogar, mi destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, que tuvieron una gran acogida tanto en Turquía como en el extranjero. En estas producciones, Demet demostró que es mucho más que una cara bonita. Demostró que tiene talento actoral, que posee carisma y que puede llevar el peso de una producción sobre sus hombros. En Doğduğun Kaderindir, por ejemplo, interpretó un papel dramático y complejo que le valió el reconocimiento de la crítica y el aplauso del público. Rompió con la imagen de chica alegre y despreocupada que había proyectado en Erkenci-Kuş, y demostró que podía asumir roles mucho más exigentes y profundos. Y es precisamente este éxito individual, esta capacidad para reinventarse y sorprender al público, lo que refuerza la idea de que Demet explotó en el sentido de que se liberó de la sombra de Sanem y se convirtió en una estrella por derecho propio. Ella construye su propio camino, define su propia imagen y demuestra que no necesita a Khan para brillar con luz propia. No vive de las rentas de un éxito pasado, sino que se esfuerza por superarse a sí misma en cada nuevo proyecto. Ahora bien, ¿por qué la gente sigue resistiéndose a creerlo? Creo que hay varios factores que contribuyen a esta negación colectiva. En primer lugar, la nostalgia. Erkenci-Kuş fue una serie que marcó a mucha gente. La historia de amor entre Sanem y Khan era apasionante, divertida, llena de emociones. Los fans se enamoraron de la pareja y quieren seguir viviendo esa fantasía, quieren creer que el amor que vieron en la pantalla es real y eterno. En segundo lugar, la esperanza. Muchos fans aún creen que existe una posibilidad, por remota que sea, de que Demet y Khan vuelvan a estar juntos. A pesar de todas las evidencias que apuntan a lo contrario, siguen aferrándose a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino, de que el destino los volverá a unir. Es una esperanza romántica comprensible, pero, en mi opinión, poco realista. Y en tercer lugar, la resistencia al cambio. A veces es difícil aceptar que las cosas cambian, que las personas evolucionan y que las relaciones terminan. Los fans se habían acostumbrado a ver a Demet y a Khan juntos, como una pareja inseparable, y les cuesta aceptar que ya no forman parte de la vida del otro, que han tomado caminos separados. Es como si se resistieran a dejar ir una parte importante de su propia historia, una historia que los hizo soñar y vibrar. Pero la realidad es que Demet ha seguido adelante. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia, y eso también es parte de esta explosión, ¿no? El hecho de que su vida amorosa siga su propio curso, independiente de Khan. Ella tiene derecho a amar, a equivocarse, a volver a empezar, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y aunque ese matrimonio no funcionara, sigue siendo una prueba de que ella está viviendo su vida, tomando sus propias decisiones y siguiendo su propio camino. Por supuesto, la separación de Demet y Oğuzhan Koç volvió a encender las esperanzas de algunos fans de Erkenci-Kuş. Empezaron a circular rumores de que Khan y Demet se habían reconciliado en secreto y que estaban planeando retomar su relación. Pero como siempre, estos rumores carecían de fundamento. Eran meras especulaciones, alimentadas por el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. De hecho, todo indica que Demet y Khan no tienen ningún tipo de relación en la actualidad. No se siguen en las redes sociales, no se comentan las publicaciones y no se les ha visto juntos en ningún evento público. La única conexión que tienen es el recuerdo de Erkenci-Kuş, una serie que les dio fama y éxito, pero que también marcó el final de su relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de construir su propia carrera sin necesidad de estar ligada a la imagen de Khan Yaman. Que ella ha explotado en el buen sentido de la palabra, liberándose de esa sombra de Sanem, y convirtiéndose en una estrella por derecho propio. Y que a pesar de los deseos de algunos fans, la realidad es que Demet y Khan ya no forman parte de la vida del otro. Sé que muchos de ustedes se sentirán decepcionados al escuchar esto. Sé que la fantasía de Sanem y Khan es muy fuerte y que es difícil aceptar que la realidad es diferente. Pero creo que es importante ser honestos y realistas. Demet y Khan tuvieron una relación en el pasado, pero esa relación terminó. Y ahora, cada uno sigue su propio camino.
Y creo que eso es algo debemos celebrar. Debemos celebrar el éxito de Demet, su talento, su carisma y su capacidad para reinventarse. Y también debemos celebrar el éxito de Can, su carisma, su atractivo y su capacidad para conquistar al público internacional. Ambos son estrellas brillantes que merecen todo el reconocimiento y el respeto. Y aunque su relación no haya funcionado, eso no significa que no puedan seguir siendo amigos o colegas. Lo importante es que cada uno sea feliz y siga persiguiendo sus sueños. Y para terminar, quiero recordarles que el mundo del espectáculo es un mundo de fantasía, de ilusiones y de exageraciones. No siempre podemos creer todo lo que vemos o escuchamos. Es importante mantener la mente abierta, ser críticos y no dejarnos llevar por las emociones. Así que dejen de lado la fantasía de Sanem y Can, y empiecen a apreciar a Demet Özdemir por lo que es, una actriz talentosa, una mujer fuerte y una estrella brillante. Y también aprecien a Can Yaman por lo que es, un actor carismático, un hombre atractivo y una estrella internacional. Eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para entender un poco mejor la situación entre Demet Özdemir y Can Yaman. En resumen, hemos visto que la relación entre Demet y Can, nacida del furor de Erkenci-Kuş, ha evolucionado, o mejor dicho, se ha desvanecido, hasta el punto de que Demet ha logrado construir una carrera sólida e independiente explotando, en el buen sentido y dejando atrás la sombra de Sanem, y la asociación constante con Can. Aunque muchos fans aún se aferran a la fantasía de su romance, la realidad es que ambos han seguido caminos separados y han buscado su propia felicidad y éxito individualmente. Demet ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de asumir roles diversos y desafiantes, y ha logrado consolidarse como una de las estrellas más importantes de Turquía por mérito propio. Su matrimonio fallido con Ozan Kok, lejos de ser un retroceso, ha sido una prueba más de que ella está viviendo su vida a su manera, tomando sus propias decisiones y siguiendo su propio camino. Can, por su parte, ha continuado su carrera con éxito, explorando nuevos proyectos y consolidando su imagen como un galán internacional. Aunque la química entre ellos fue innegable en Erkenci-Kuş, la realidad es que esa chispa no se tradujo en una relación duradera fuera de la pantalla. Y eso, aunque duela a algunos fans, es algo que debemos aceptar y respetar. Gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad que valoro mucho su apoyo y sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre los temas que trato en el canal. Vuestra participación es lo que da sentido a todo este esfuerzo. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet ha logrado liberarse de la imagen de Sanem? ¿Creen que aún hay alguna posibilidad de que ella y Can vuelvan a estar juntos? ¿Qué opinan de la carrera de Demet después de Erkenci-Kuş? ¿Creen que ha sabido elegir bien sus proyectos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho saber su punto de vista. Quiero generar un debate sano y constructivo sobre este tema que tanto apasiona a los fans de las series turcas. ¿Creen que los medios de comunicación han sido justos con Demet y Can? ¿O creen que han alimentado demasiado la fantasía del romance entre ellos? ¿Qué creen que depara el futuro a Demet y Can en sus carreras profesionales y en sus vidas personales? ¿Los veremos juntos de nuevo en algún proyecto en el futuro? Todas estas preguntas me rondan la cabeza y me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a hacer crecer este canal. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con todos sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario, cada suscripción me da la energía y la motivación para seguir investigando, analizando y compartiendo con ustedes las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo nuevo vídeo. Quiero que sean los primeros en enterarse de todas las novedades y en participar en nuestros debates. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto más chismes, noticias y actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Les dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Me encanta interactuar con ustedes en las redes sociales y saber qué temas les interesan más. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Que tengan un día lleno de alegría y cafecito turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces duela un poco.
No dejen de soñar, pero con los pies en la tierra. Besos a todos.